Ignacio, Nacho, yo soy estudiante de economía, estoy ya terminando un poco la carrera, me queda únicamente la tesis. Y la idea es que, como les preguntamos en el grupito, es tratar de hacer una especie de mix, primero un poco de teoría y después más que nada práctica, ejercicios prácticos, varios de los que ustedes plantearon en el grupo. Así, si les parece bien, arrancamos un poco con teoría de la probabilidad en líneas generales. Ahí se ve bien. Sí, sí. Gracias. Cualquier cosa, si hay alguna duda, frénenme. Si pueden hablar mejor, porque estar yendo y viniendo con el chat es medio complicado, pero abran el micrófono, si no hay ningún problema. Bien, este vendría a ser el primer tema, probabilidad, creo que es el primer tema que se ve en estadística 1. Y fundamentalmente hay dos tipos de fenómenos en el mundo que vamos a estudiar. Están por un lado los fenómenos aleatorios o los deterministas. ¿Qué se diferencia entre un grupo y otro grupo? Los fenómenos deterministas, por un lado, son aquellos eventos que tienen un resultado único. Por ejemplo, yo sé que todos los días va a salir el sol. No hay una probabilidad de que salga el sol, o sea, al margen de que si está nublado o no, siempre el sol sale. Entonces la probabilidad de eso es uno. Yo sé el fenómeno de que salga el sol es un evento determinista. En cambio, por ejemplo, si yo te agarro y tiro un dado de 6 caras, yo no sé cuál va a ser el resultado. No sé qué cara va a salir en realidad. Puede salir el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, el evento tirar una cara de un dado es un fenómeno que forma parte de la aleatoriedad, es estocástico. Yo no puedo saber cuál es el resultado previamente. Ahora, lo que sí yo puedo hacer es evaluar la probabilidad de ocurrencia que tiene cada uno de esos resultados. Yo sé que en un dado equilibrado de 6 caras existe una probabilidad de un sexto de que salga el uno, un sexto de que salga el 2, y así, así, así. Entonces, como dice acá, un fenómeno aleatorio es cualquier evento en el cual interviene el azar y del cual no podemos determinar su resultado, ya que no existen leyes que gobiernan el comportamiento del mismo. Entonces, nosotros en este curso, en el curso de estadística en líneas generales, vamos a enfocarnos a los aleatorios o estocásticos, que son los que tienen mayor complejidad. La verdad que analizar por qué sale el sol va a ser algo que se ocupe la meteorología, la probabilidad de que salga es uno y en lo que concierne a estadística está resuelto. Bien, antes de empezar con probabilidad en concreto, vamos a ver algunas definiciones que rondan los fenómenos estocásticos aleatorios. Primero, un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es aquel experimento llamamos a cualquier práctica, por ejemplo, que admite al menos dos resultados entre una serie de resultados posibles, pero en el que no puede predecirse con exactitud cuál de ellos ocurrirá en cada repetición del experimento. Por ejemplo, si yo agarro y tiro un dado de 6 caras, equilibrado, yo no sé qué cara va a salir. Ahora, lo que yo sí puedo hacer es establecerle a cada uno de los resultados una probabilidad. ¿Sí? Entonces, nada, experimento aleatorio es cualquier experimento en el cual yo no sé qué resultado va a salir y que admita al menos dos resultados. Porque si admitiera un solo resultado, yo sé que lo único que va a salir es eso, es como lo del sol. Si el experimento tiene un solo resultado, es determinista. Eh, bien, eso como una primera definición. Después, el espacio muestral siempre es un fenómeno, es un concepto asociado a un experimento aleatorio. Es el conjunto formado por todos los resultados de dicho experimento. En caso del dado, si yo tiro un solo dado, puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, el espacio muestral del experimento aleatorio tirado de un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después todo suceso de evento aleatorio es todo su conjunto del espacio muestral. Por ejemplo, el uno es un suceso aleatorio y es un subconjunto de ese espacio muestral. Que salga el uno es, por ejemplo, un suceso aleatorio. Ahora, yo podría decir que salga el 2, 2 o menos. Entonces, el suceso aleatorio vendría a ser el uno y el 2. ¿Sí? Son todas acá como definiciones que vamos a ir utilizando después son como tecnicismos que después sirven para la teoría de la probabilidad. ¿Alguna duda hasta acá? Capaz estoy yendo muy rápido, pero la idea es como que sea... No, todo bien. No, por ¿Sí? ahora ninguna. Bien, la idea es que la parte teórica sea más escueta y que nos focalicemos en los ejercicios más prácticos.
Pero bueno, si no hay ni dudas, avanzamos un toque más. Bien, acá yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso aleatorio? ¿No? Porque bueno, nosotros sabemos que la tirada del dado tiene 6 resultados. O sea que sí o sí nunca va a ser el 7 o nunca va a ser el 0 y nunca va a ser el 1,5. Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Cómo obtenemos la probabilidad de uno de estos sucesos? Y la idea siempre, para calcular la probabilidad de un suceso A, por ejemplo, de un resultado A, lo vamos a llamar A, siempre se calcula como resultado favorable, el número de casos favorables que puede llegar a tener ese resultado y el número de casos totales. Leyendo acá un poco la teoría, dice, dado un fenómeno particular, la probabilidad de ocurrencia en resultado A del conjunto de resultados posibles, o sea, n, es naturalmente independiente de cualquier circunstancia y está dada por el cociente entre el número de casos favorables, f, a dicho resultado y el número de casos totales posibles, n. Suponiendo que estos n resultados se excluyen mutuamente, forman un conjunto finito y son todos equiprobables. Bien, esto trasladado al ejemplo del dado, que para mí es el más intuitivo porque hemos jugado el dado desde que no sé, desde el TEG hasta el juego de la OCA. Por ejemplo, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de que salga el número 4. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los resultados posibles? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Sí? Tengo 6 resultados posibles y yo quiero ver únicamente cuándo sale el número 4. ¿Y cuántas veces sale el número 4? Una sola vez. Entonces yo digo, bueno, los resultados favorables es uno solo. Es el número 4. Entonces pongo un 1 en el numerador. Ahora, ¿y cuáles son los resultados posibles? Yo dije que de los números del 1 al 6, entonces son 6 los resultados posibles. Entonces la probabilidad de que salga el número 4 es 1 sobre 6. ¿Sí? 1 sobre 6, un sexto. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par? Naturalmente, la cantidad de resultados posibles siguen siendo la misma, ¿no? O sea, yo sigo teniendo 6 resultados posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cuántos números pares yo tengo ahí? Tengo el 2, tengo el 4 y tengo el 6. Entonces yo tengo que hacer lo mismo que hice antes. Decir, bueno, ¿cuáles son los resultados posibles? 6. ¿Cuáles son los resultados favorables? 3. Entonces yo pongo 3 como resultado favorable y 6 como resultados posibles. Entonces la probabilidad es un medio. También lo podría haber pensado como, bueno, la probabilidad de que salga el 2, que es 1 sobre 6, la probabilidad de que salga el 4, que es 1 sobre 6, como lo calculamos recién, o la probabilidad de que salga el 6, que es 1 sobre 6 también. Y eso, sumarlas. Son dos formas distintas de pensarlo. Y ahora nos pregunta cuál es la probabilidad de que salga un número menor a 7. Acá naturalmente tendríamos que sumar cada una de ellas, la probabilidad de que salga el 1, la que salga el 2, 3, 4, 5 y 6, y sumarlas. Si nosotros sumamos un sexto más 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 un sexto, nos da 1. ¿Sí? Pues sumamos 6 veces un sexto. Ahora también podemos pensar, bueno, ¿cuáles son los casos probables de números menores a 7? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces, si pongo casos favorables 6 y casos totales n, que también es igual a 6, 6 sobre 6 nos da un valor igual a 1. Bien, entonces la idea es quedarse con esta definición, que la probabilidad de un suceso A es igual a casos favorables sobre casos totales. Ahora, nosotros podemos hacer distintas operaciones con los sucesos aleatorios. Por ejemplo, lo primero, la probabilidad de que no suceda A es lo mismo que 1, porque esto por ley de cierre, 1 menos la probabilidad de que suceda A. O sea, si yo te digo, bueno, la probabilidad de que no salga el número 1, yo puedo hacer 1 menos la probabilidad de que salga ese número 1, y eso nos dará la probabilidad de que salga el número 2, 3, 4, 5 o 6. Después, reglas de la suma. Esto depende si los sujetos A y B son compatibles o si son incompatibles. Si son incompatibles, ¿qué significa ser incompatibles? Que nunca podría suceder A y B al mismo tiempo, ¿no? Ven que son dos círculos que están separados y no tienen ninguna intersección. Entonces, si yo quiero ver la probabilidad de A unión B, o sea, la suma de A y B, tengo que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea, tengo que sumar básicamente los dos circulitos. Ahora, si son compatibles, es decir, que tienen una intersección que pueden suceder al mismo tiempo, hay que ver si esa unión es incluyente o excluyente. ¿Sí? Si la unión es incluyente, yo tengo que hacer la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Por qué? Porque yo tengo que contar todo esto, o sea, todo lo que sería la suma de los dos. Pero este espacio se comparte, entonces tengo que restarle
ese espacio que se comparte, si no lo estaría contando dos veces. ¿Sí? Y después, si la unión es excluyente, lo tengo que restar dos veces esa intersección. Eso pasa cuando, por ejemplo, siempre, nunca se me ocurre un ejemplo de esto, pero es cuando sucede A o sucede B. Nunca pueden suceder conjuntamente, pero comparten cierta unión. ¿Sí? Esto igualmente va a depender mucho de cómo usar unión incluyente o excluyente o si son sucesos incompatibles. Eso va a depender básicamente de la especificidad de cada uno de los ejercicios. Bien, avísenme si hay alguna duda. Es capaz todo un poco complejo, pero yo siempre recomiendo que vean los esquemitas. Los esquemitas son como mucho eh, más claros. Bien, siguiendo, a ver si. Después también, como hay reglas de la suma, hay reglas del producto. Y acá importa si los sucesos aleatorios son independientes o dependientes. ¿Qué significa que sean independientes o dependientes? Un suceso aleatorio independiente es cuando la ocurrencia de uno de ellos no afecta, modifica o condiciona la probabilidad de ocurrencia del otro suceso. Por ejemplo, no sé, que hoy a las 5 de la tarde juega Ferro y gana Ferro, eso, por ejemplo, con la negociación de pagos del FMI. Claramente el resultado de que si gana o no Ferro el día de la fecha no tiene nada que ver con la negociación de pagos con el FMI. Entonces, esos dos son dos sucesos independientes. Que gane Ferro hoy no modifica o condiciona la probabilidad de ocurrencia de un pago, de pagarle al FMI, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad conjunta de esas dos cosas que suceden al mismo tiempo, tenemos que multiplicar la probabilidad de una con la probabilidad de otra, únicamente. ¿Cómo chequeamos si dos sucesos aleatorios son independientes? Así, planteando la probabilidad condicionada de A tal que sucedió B. Y si esa probabilidad da lo mismo que la probabilidad de A, significa que la ocurrencia de ese B no modifica la ocurrencia de A. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, sí. Sí. Genial. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando hay sucesos dependientes? Por ejemplo, que gane hoy Ferro, Bueno, tengo una determina. pregunta. Sí, sí, La primera fórmula, ¿es esta. solamente para dependientes? Sí. Esta es únicamente para sucesos aleatorios independientes. ¿Sí? Independientes, ok. Sí. Ahora con dependientes vamos a ver que hay otra formulita. Bien, sucesos aleatorios dependientes. Por ejemplo, si gana Ferro hoy, yo después voy a comer pizza porque voy a estar contento y yo soy hincha de Ferro, por si no se notó. Y voy a comer pizza pues estoy contento y voy a pasar un buen momento. Bueno, la ocurrencia, tengo que ver claramente que el resultado del partido de Ferro modifica mi cena, por ejemplo. Puede suceder. Entonces, sucesos aleatorios dependientes es cuando la ocurrencia de uno de ellos afecta, modifica o condiciona la probabilidad de ocurrencia del otro suceso. Entonces, para calcular la probabilidad conjunta, por ejemplo, de que Ferro gane y yo coma pizza, tengo que ver la probabilidad, primero, de que Ferro gane, eso es muy importante, por la probabilidad de que yo coma pizza tal que Ferro ganó. Entonces, esto es una probabilidad condicional. Es la probabilidad de que suceda A tal que sucedió B. Y eso lo tengo que multiplicar por la probabilidad de que haya sucedido B. Eso nos va a dar la probabilidad de que sucedan ambos al mismo tiempo. ¿Sí? Esto reordenado nos da una fórmula de la probabilidad condicional, que es la probabilidad de que sucedan, la probabilidad de AB sobre la probabilidad de B. Bien, entonces estas son las formulitas que uno tiene que utilizar para el cálculo de las sucesos aleatorios dependientes. Sí, exactamente. Bien, 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 bien. Bueno, llegado hasta acá, estos son un par de operaciones. Ahora lo que vamos a ver va a ser los teoremas de probabilidad total y de Bayes. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Perfecto. Bien, teorema de la probabilidad total. Vamos a tratar de visualizar este ejemplito. Por ejemplo, acá vemos que hay distintos sucesos. Suceso 1, suceso 2, suceso 3, hasta el 8. Y hay otro suceso, el suceso A, que es compatible en cierta forma con cada uno de estos sucesos con distintas probabilidades, naturalmente.
pero son compatibles. Entonces vamos a decir, consideremos una partición del espacio muestral mu, el espacio muestral es todo el rectángulo, en n sucesos aleatorios, o sea, acá n es igual a 8, por eso S1, S2, S3, el Sn es igual a 8, y otro suceso A incluido en dicho espacio muestral. El suceso A debe ser compatible con todos los sucesos que constituyen la partición o solo con alguno de ellos. En este caso, el suceso A es compatible con todos. Pero siempre existe una intersección entre A y S1, A y S2 y A y Sn, y son parejas que se excluyen mutuamente, o sea, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si ocurre A intersección S1, no ocurre A intersección S2 y demás. Entonces, para calcular la probabilidad de A, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la probabilidad de A, tendríamos que calcular la probabilidad de A intersección S1, probabilidad de A. Bueno, acá tendría que decir 2, porque no tenemos que contar dos veces esto. Probabilidad de A intersección 2, intersección 3 y así hasta n. Porque si yo sumo este cachito, sumo este cachito, sumo este cachito, sumo, encuentro la probabilidad de que suceda A en línea general. Y utilizando la fórmula anterior, la de esta formulita, la de los sucesos dependientes, nosotros podemos llegar a una regla generalizada, por ejemplo, que es probabilidad de A tal que S1 por la probabilidad de S1, probabilidad de A tal que S2 por la probabilidad de S2, y así hasta Sn. Es únicamente usar esta formulita, ¿sí? Y ahí podemos generalizar que la probabilidad de A es la sumatoria de I igual 1 hasta n de la probabilidad de A tal que SI por la probabilidad de SI. Entonces, esta es una fórmula, es el teorema de la probabilidad total y que nos sirve para calcular una probabilidad en un escenario de estas características, ¿sí? Únicamente es utilizar la regla multiplicativa y después encontrar una serie que pueda condensar toda esta información. ¿Sí? Bien. Me apuro un poco, así no le quito espacio a lo siguiente tampoco. Bueno, acá tenemos un ejemplo numérico, pero de eso se van a ocupar mis compas después. Y por último, el teorema de Bayes. Este es uno de los teoremas más importantes de esta primera parte. De hecho, lo he seguido usando incluso en estadística 2 y demás materias. Y dice, bueno, para el teorema de Bayes vamos a utilizar un escenario similar al del teorema de la probabilidad total. Es decir, un espacio muestral que es este rectángulo con distintos sucesos en filas verticales y un suceso A que tiene, que tiene intersección con cada uno de estos sucesos y que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Retomando la fórmula de la probabilidad condicional, nosotros planteamos que la probabilidad de que suceda SI tal que A es igual a la probabilidad de que sucedan los dos en conjunto sobre la probabilidad de A. Y después, usando una regla multiplicativa, nosotros podemos plantear que la probabilidad de que suceda SI tal que A es igual a la... Nosotros tenemos que transformar esta probabilidad de A intersección SI a una forma que nos venga mejor. Como por ejemplo, podemos plantear la probabilidad condicional de A tal que sucedió SI por la probabilidad de SI. ¿Sí? Eso, por definición de probabilidad condicional, lo podemos hacer tranquilamente. Mejor dicho, si traemos la fórmula esta, es exactamente esta formulita, ¿sí? Por sucesos dependientes. Entonces llegamos a esta expresión. Dejamos la probabilidad de SI tal que A en función de una probabilidad condicional en el numerador multiplicado por una probabilidad común y abajo otra probabilidad. Y acá traemos la fórmula del teorema que vimos recién, el teorema de la probabilidad total, y nos queda toda la probabilidad de SI tal que A, toda en función de probabilidades condicionales, como podemos ver acá, y de una probabilidad común y corriente. Estos dos teoremas lo que nos van a servir, o sea, ahora parece todo muy abstracto y decir, bueno, pero ¿para qué lo quiero en esta fórmula si ya la tengo en este y capaz los datos me vienen de esta forma? Ok, sí, está todo muy bien, pero capaz en el ejercicio no tenés los datos así, sino que te dan los datos de probabilidades condicionales y después tenés que saber esta fórmula para poder llegar a un resultado determinado.
¿sí? Todo depende siempre de qué información nos dé el ejercicio, qué resultado nos pida y demás. Y ahí uno tenía que tener canchero o canchera cada uno de estos teoremas para poder moverse en función de probabilidades conjuntas, probabilidades condicionales, probabilidades comunes, de forma más o menos fluida y poder arribar al resultado que nos pide el ejercicio en definitiva. Eh, bueno, estos son ejercicios. Si no hay dudas, no sé si hay alguna duda, este es el espacio para decirlo. Si no, pasamos con lo que dice, con la parte de variables aleatorias. Sí, te hago una consulta. O sea, Sí, en la tercera fórmula, ¿eso daría 1 o modifica algo? No me acuerdo cómo se decía la E, N igual 1. esta, Sí. esto no daría 1, porque esto es una sumatoria. Esto vendría a ser, por ejemplo, Ah, si yo quiero calcular la probabilidad de S2 tal que A, yo acá pondría probabilidad de A tal que S2 por probabilidad de S2, pero acá abajo yo tendría que sumar la probabilidad de A tal que S1 por probabilidad de S1 más probabilidad de A tal que S2 por probabilidad de S2 más así, así, así hasta N. Entonces este ah. número va a ser claramente más grande que este porque incluye a esto y le suma más probabilidades. Entonces, no daría 1 esto. Genial, gracias. No, de nada. Si no hay más dudas ni nada por el estilo, igual después me pueden preguntar, no hay ningún problema. Dejo la palabra a Lau. Bueno, mientras yo presento y eso pueden hacer dudas, que me va a llevar un ratito, porque no entiendo mucho. Ahí están viendo toda mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok, va, perfecto. Ahí ven el PowerPoint. Sí. Esto acá. Esto así. Ahí va. Bueno. Esto también lo voy a intentar hacer un poco más rápido porque con Nacho no queremos sacarle mucho tiempo a la práctica, sino que esto más funcione como un repaso. Así que nada, como que si hablo muy rápido o algo, avísenme porque puede ser posible. Bueno, empezamos un poco, o sea, vimos o sea, asumo que ahora vieron todo lo que explicó Nacho con relación a probabilidad y van a empezar a ver o ya vieron un poco lo de que es una variable aleatoria. No sé si vieron, o sea, no sé si dónde se quedaron al ver variables aleatorias. Así que si hay cosas que no vieron que yo voy a explicar acá, no pasa nada porque lo van a ver en algún momento, como que nada, puede pasar. Aviso de antemano. Entonces, primero que todo, podemos preguntarnos, como bien dice acá en el PPT, ¿qué es una variable aleatoria? Y una variable aleatoria va a ser una función que se le aplica a cada elemento del espacio muestral. Ay, perdón, justo alguien quiere entrar al Meet. ¿Cómo hago para salir de acá? Perdón, ahí está. Maldita sea. Volvemos. Perdón. Ahí va. Bueno, es una función, entonces la variable aleatoria es una función que se le aplica a cada elemento del espacio muestral. O sea, es el mismo espacio muestral que definió antes Nachito. Yo me lo anoté para cualquier cosa, si no estaba la explicación, pero lo explicó antes, así que es el mismo espacio muestral. Y esta función, o sea, esta variable aleatoria que va a ser una función, va a generar nuevos elementos que van a conformar nuevos elementos que van a conformar lo que se conoce como el recorrido de la variable aleatoria, que se denomina con una R entre paréntesis X, si lo vieron en algún lado. Entonces, nosotros vamos a tener que los experimentos aleatorios que vimos antes
van a producir ciertos resultados que son cualitativos y cuantitativos y los cuales van a ser traducidos en una función numérica de estos resultados. Y dentro de las variables aleatorias podemos encontrar dos tipos. El primero va a ser lo que es la variable aleatoria discreta, que va a significar que solo toma valores, algunos valores, de un intervalo. Por ejemplo, yo tengo un intervalo 1,10, como 1,8, 1,6, como estábamos viendo lo de los dados, solamente va a poder tomar números en ese intervalo, del 1 al 6. Por ende, vamos a decir que el recorrido es finito o infinito numerable. Y acá hay un par de ejemplos, como el resultado de tirar un dado, cantidad de autos de los empleados de un banco, etc. Y después tenemos lo que es una variable aleatoria continua, que es cuando el recorrido va a ser un conjunto infinito no numerable. O sea que no lo podemos poner dentro de un intervalo de números concretos. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura media medida en un día en Buenos Aires, la estatura de quienes estén cursando estadística 1 con Bianco, etc. Como esos ejemplos sirven para ejemplificar un poco más. Y dentro de lo que es la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua, va a haber diferentes conceptos, diferentes características, diferentes propiedades, que no sé si las vieron, pero las vamos a ver rápidamente. Primero siempre se empieza por lo que es la variable aleatoria discreta. Y para eso es necesario que haya ciertos conceptos que están acá, que son necesarios saber para poder entender lo que vayamos a ver después. El primero es probabilidad puntual, que se denota como está acá, P de XY. XY es la variable aleatoria. La probabilidad puntual es la probabilidad de que la variable aleatoria tome exactamente el valor que tenga XY. O sea, por ejemplo, que la variable aleatoria tome exactamente, no sé, el valor de 1, 2, 3. Como que tome exactamente un valor. Y que tiene que cumplir con dos condiciones que están acá, que también rigen bastante para lo que vimos antes con Nacho, que es la no negatividad, o sea que la probabilidad de la variable aleatoria tiene que ser mayor o igual a 0 y pertenecer al conjunto, al conjunto I, que va a ser el conjunto de diferentes posibilidades, y la ley de cierre, que es que la sumatoria de estas probabilidades tiene que sumar 1. El segundo concepto es función de probabilidades. Esta va a ser el conjunto de pares ordenados que cumple con ciertas condiciones. Por ejemplo, o sea, que la probabilidad acumulada de las variables aleatorias, o sea, un determinado valor de las variables aleatorias sea mayor o igual a 0, que es no negatividad, que la sumatoria de la probabilidad acumulada sea igual a 1, y que la probabilidad de la variable aleatoria sea igual a un cierto valor un determinado valor de variable aleatoria sea igual a la función de probabilidad. No sé si hay alguna duda, si no, seguimos. Mira, tenía animación esto. Flash. Acá apareció un ejemplo. Tenía una animación que no sabía. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplito, que igual después le vamos a pasar el PPT y lo pueden ver. Pero no me voy a detener mucho en esto. Una sorpresa, no tenía idea que esto tenía un ejemplo así. En el probabilidad puntual, el punto A, ¿qué significaba la A al revés, digamos, que dice mayor o igual a 0? Pertenece. Gracias. Ahí va, no me continuaba. Bueno, otro concepto que es necesario que... yo flasheé, perdón, Esto de función de probabilidades, cuando dije probabilidad acumulada, flasheé mal porque era la F mayúscula, probabilidad acumulada. Ven, estas cosas también me pasan a mí. La función de probabilidad es F minúscula, como ven acá, y después van a tener que
la función de probabilidad acumulada o función de distribución es la f mayúscula. O sea, siempre que vean, perdón, aclaro el error que tuve. Siempre que vean una f minúscula, una f de x minúscula va a ser la función de probabilidades, y cuando vean una f de x mayúscula va a ser la función de probabilidad acumulada o función de distribución. Perdonen, mala mía. Que es aquella función que se le va a asignar a cada valor del recorrido de la variable aleatoria discreta un número real, tal que se da esta ecuación que tenemos acá. Tenemos que la función de distribución va a ser igual a la probabilidad de la variable aleatoria, que va a ser, o sea, esta x grande, que es la variable aleatoria, va a ser menor o igual a el determinado valor que tome esta variable. Y que esto va a ser la sumatoria de las funciones que veíamos acá, las funciones de probabilidad, y t es, para no repetir x, o sea, también es un determinado valor. Y la probabilidad acumulada, que va a ir hasta un cierto valor, va a representar la probabilidad de que la variable aleatoria tome a lo sumo dicho valor en xj. O sea, yo puedo tener x1, x2, x3, x4, o sea, el j representa diferentes posibilidades de los valores que puede tomar x. Y esta función de distribución va a tener ciertas propiedades que están acá, que va a hacer que la función de distribución va a ser monótona, no decreciente, que la función de distribución va a ser continua derecha, el límite para los negativos, o sea, para el infinito para el lado negativo va a ser igual a 0, y para cuando la probabilidad acumulada va a ser igual a 0, y cuando tengamos las variables en el infinito pero del eje positivo, la función de distribución va a ser igual a 1. Y esta, que está acá, es la probabilidad, o sea, esto es como un intervalo, tómenlo como un intervalo, que no sé si me parece que no los incluye, a un determinado valor a, x va a estar determinado entre estos dos valores, por ejemplo 1 y 5, para sacar la probabilidad de esto, vamos a tener que la función de distribución en B menos la función de distribución de A nos va a dar este resultado que está acá. O sea, que es lo que querramos buscar. ¿Alguna duda? Aprovecho y tomo. Perdón. Bueno, sigo. Después tenemos diferentes medidas dentro de lo que es la variable aleatoria discreta. Yo no sé si esto lo vieron o no lo vieron, o sea, no sé si tiene mucho sentido que lo dé, o sea, ¿lo vieron o no lo vieron esto, por ejemplo? Sí. La esperanza sí y lo otro no. Ok. El resto, así sé si sigo o directamente pasamos a la práctica. Yo vi moda y la mediana y la media. Yo vi moda, mediana, varianza, desvío y coeficiente. Bueno. Y esto, por ejemplo, esto que sigue acá, o sea, las propiedades de la variable aleatoria discreta, ¿las vieron? Sí. No. ¿No? Bueno, entonces. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces sí, un cacho. Pues no sabía hasta dónde darlo, para no marear. Bueno, dentro de lo que es la variable aleatoria discreta, vamos a tener diferentes medidas. Hay algunas que van a ser medidas de tendencia central, que es lo que está denominado acá a la izquierda, y las medidas de variabilidad o dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central vamos a tener lo que es la esperanza matemática. La esperanza matemática es esta formulita que ven acá, que tenemos, o sea, la E representa la esperanza, que lo pueden igualar a esta letra que creo que es mu, si mal no me equivoco, que va a ser la sumatoria desde I hasta X de la variable aleatoria por la probabilidad de la variable aleatoria, o sea, de cada valor particular que tome la variable aleatoria. Después el modo o moda, depende cómo se los den,
con ambos nombres, va a ser el valor del recorrido de la variable con mayor probabilidad puntual. Que puede no ser único o puede no existir. Por ejemplo, me parece que esto se está refiriendo a este cuadrito que está acá. O sea, si va a ser el valor con mayor probabilidad puntual, acá vamos a tener que, por ejemplo, ese valor va a ser 7. Es el mayor valor de probabilidad puntual que va a haber. Después tenemos la mediana, que es el primer valor del recorrido de la variable cuya probabilidad acumulada es mayor a 0,5, que en este caso coincide con el modo. Y después tenemos lo que es el percentil de orden K, que es el primer valor del recorrido de la variable aleatoria discreta cuya probabilidad acumulada es mayor a ese K sobre 100. Después tenemos lo que es las medidas de variabilidad o dispersión, que tenemos la varianza, que es esta cuenta que está acá y que acá está calculado también. Para acá es esta. O sea, básicamente lo que está diciendo la varianza es que la sumatoria de lo que va de 1 a n, o sea, la sumatoria de todas estas ecuaciones que vemos acá adentro, que va a ser la variable aleatoria menos la esperanza, eso elevado al cuadrado por la probabilidad puntual, va a ser tanto. O sea, es esta fórmula. Ustedes tienen que acordarse más que nada la fórmula para después aplicarlo con los ciertos resultados, o sea, con los ciertos números que les den a ustedes. Después tenés el desvío típico estándar, que se representa con esta sigla que está acá, que no me acuerdo el nombre, que es la raíz de toda esta cuenta que está acá. O sea, en vez de poner varianza, podemos meter toda esta cuenta que está acá adentro, es lo mismo. Y el coeficiente de variación, que es toda esta cuenta que está acá, dividido la esperanza. Y después tenemos ciertas propiedades en relación a todo lo que es la multiplicación, a todo lo que vimos antes de probabilidad, independientes, constantes, etc. La primera que tenemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos x como una variable, o sea, si x es una variable aleatoria y acá una constante, vamos a tener que, o sea, si esta es la ecuación original que tenemos, vamos a tener que la esperanza va a ser la constante por la cuenta de la esperanza que vimos acá, o sea, por todo esto que está acá. O sea, todo esto lo multiplicamos la constante y la varianza va a ser la constante al cuadrado por toda esta cuenta que vemos acá. La segunda es que si tenemos que x e y son variables aleatorias independientes, si nosotros queremos sumar o restar estas variables y queremos a su vez calcular la esperanza y la varianza, vamos a tener que la esperanza de esta sumatoria o resta, depende de qué operación queramos hacer, va a ser la sumatoria o resta de la esperanza en x y la esperanza de y, y lo mismo para la varianza. O sea, la varianza va a ser solamente la suma de la varianza de x y la varianza de y. Acá puede ser suma o resta en la esperanza y acá en la varianza es solamente la suma. Después nos dice, la tercera propiedad es que si x es una variable aleatoria y k es una constante y nosotros tenemos una división entre la variable aleatoria y la constante, nos va a decir que la esperanza va a ser la esperanza de la variable aleatoria sobre la constante y lo mismo con la varianza, pero en vez de dividirlo por la constante, lo dividimos por la constante al cuadrado. O sea, es como más o menos lo mismo que la propiedad 1, pero solamente para división. La 4 tenemos x. Si x es igual a constante, o sea, si la variable aleatoria directamente es una constante, vamos a tener que la esperanza de esa variable aleatoria va a ser la constante y la varianza va a ser 0. Y la última que tenemos una función, básicamente una función lineal, m por la variable aleatoria más b. Entonces, siendo x e y dos variables aleatorias y m y b constantes, o sea, yo acá tengo una función básicamente lineal, yo tengo que la esperanza de y, o sea, la esperanza de esto, va a ser la constante m por la esperanza de x más la constante b y la varianza de y va a ser
la constante m al cuadrado por la varianza de x, que se esfuma. ¿Esto lo vieron? ¿Las distribuciones? No. Acá sí ya no. Creo que no. Bueno, entonces... No. Entonces Sí lo vimos. ¿lo vieron? Bueno, no sé. Sí, al menos en mi clase sí. Ayuda, no sé qué hago, ¿lo doy o no lo damos? Me da miedo que malee mucho a la gente que no lo vio, y tampoco sé si tenemos ejercicios prácticos sobre este tema, o sí. Para mí capaz mejor dar distribuciones la vez que viene y chao cuando todo el mundo lo haya visto. Me parece mejor a mí, pero... Sí, coincido 100%. No sé si tienen alguna duda de lo anterior. Así dejo de compartir. Perdón, fui a las chapas, pero tenía que dejar tiempo para la práctica. Tampoco vamos a estar 5 horas en el Meet. ¿Qué último? Brian, perdón. No estuve viendo el chat. No, ya está. Gracias. ¿Seguro? Perdón, es que no vi el chat, Como 3 diapositivas antes, así que no pasa nada. Si querés volvemos, yo no tengo ningún problema. Es que no lo vi al tema, así que no lo entendí todavía. Justo en las clases tuvimos un par de baches y bueno, no tuvimos clases. Bueno, cualquier cosa, lo volvemos. Bueno, no sé si hay alguna duda o directamente pasamos a hacer los ejercicios. Yo te puedo hacer una consulta. Con las variables, las continuas y las discretas, me parece que tienen las mismas propiedades. No tiene las mismas propiedades y no llegamos, o sea, no pasé a lo que es variable aleatoria continua. Si quieren, lo vemos. Yo porque pensé que no habían llegado, porque si no terminaron de ver las distribuciones de variable aleatoria discreta, no creo que hayan visto variable aleatoria continua. Me equivoco. Si no lo vemos, o sea, es como se ve más adelante variable aleatoria continua. Tiene distintas propiedades y distintas medidas. En mi caso empezamos a ver recién las continuas, pero ya nos dijo que nos faltan ver cosas. Como, no sé, al principio. Bueno, si quieren lo vemos, o sea, lo tengo para verlo. Ahora lo vemos. No, una pestaña. No. Lo doy rápido y ya los dejo. Para que se vea que no es lo mismo. Hoy me está dando el sol, me está aniquilando. Ahí lo ven. Sí. Bueno. O sea, de lo que es variable aleatoria continua, o sea, todo esto lo que está antes son las diferentes distribuciones de variable aleatoria discreta, que si quieren eso lo vamos a ver mejor el sábado que viene. Pero bueno, acá tenemos todo lo que es variable aleatoria continua, o sea, más lo básico. Entonces, si nosotros tenemos que x es una variable aleatoria continua y su recorrido es un conjunto infinito no numerable, vamos a tener que f de x, o sea, la función de la variable aleatoria continua va a ser una función de densidad de probabilidad, la vamos a llamar así, que sí va a cumplir con las mismas propiedades que cumplían la función de probabilidad puntual, pero va a tener diferentes excepciones, como por ejemplo, acá vemos que la ley de densidad tiene una integral, o sea, donde nos dice que la integral que va desde A hasta B va a ser la función de densidad por el diferencial de la función de densidad tiene que ser igual a 1 y no negatividad nos dice que la función de densidad, o sea, de un valor puntual de x, tiene que ser mayor o igual a 0 y tiene que pertenecer a x, tanto a la variable aleatoria continua como al recorrido. Y después tenemos
todo lo que vimos de las medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión que habíamos visto para variable aleatoria continua, pero para variable aleatoria discreta para variable aleatoria continua. Tenemos la esperanza, que es esta cuenta, o sea, es un cacho más, o sea, es integrales. Yo no sé si, no creo que hayan visto esto antes que estas distribuciones, puede ser que sí, pero, o sea, la esperanza matemática, que se denomina con la misma letra mu, con la que vimos en variable aleatoria discreta, va a ser la integral de A hasta B. A y B son dos, como si dijésemos los números de un intervalo, como, o sea, son variables puntuales, que acá son genéricas, que va a ser X, que vamos a tener que es un determinado valor de la variable aleatoria continua por la función de densidad de probabilidad y nada, el determinante, el diferencial de X que tiene toda integral. Después la mediana va a ser la integral desde A hasta la variable aleatoria, o sea, el resultado, básicamente, que nos dé la cuenta de la función de densidad de probabilidad por el diferencial. Después tenemos el percentil de onda en K, que se va a diferenciar con la P mayúscula acá, que va a ser la integral de A hasta ese resultado de la función de densidad de probabilidad, que vamos a tener, según cuánto sea acá, vamos a tener este resultado. Y después las medidas de variabilidad o dispersión son la varianza, que se escribe como este signo, que todavía sigue sin salirme el nombre, al cuadrado. O sea, cuando nosotros veamos una varianza de variable aleatoria discreta, no tiene este cuadrado acá arriba. Entonces, si vemos que tiene este cuadrado arriba, sabemos que es de variable aleatoria continua. Va a ser la integral de A a B de la variable aleatoria, o sea, de la variable aleatoria continua o del valor particular, menos la esperanza matemática, o sea, toda esta cuenta al cuadrado, por la función de densidad de probabilidad. El desvío va a ser, o sea, el desvío estándar va a ser la raíz de toda esta cuenta que vemos acá, de la varianza. O sea, que la varianza esté elevada al cuadrado no quiere decir que este resultado esté elevado al cuadrado, sino que se denota así. O sea, pues si no acá se cancelarían, tipo la raíz y el cuadrado, pero no se cancela porque en realidad es una notación. Y el coeficiente de variación va a ser el desvío estándar sobre la esperanza matemática. Y acá ya entramos en distribuciones de variable aleatoria continua. Pero si me parece que las propiedades más en relación a estas propiedades, perdón que vuelva acá, se pueden, o sea, no las tengo de variable aleatoria continua, de última las puedo buscar y las paso, pero no hay mucha más diferencia que esto. Ahora sí, vamos a pasar a la próxima. Algo así chiquitito para comentar sobre las propiedades que capaz te puede dar una mano al que tiene una duda, es que las propiedades básicamente son propiedades ya matemáticas, así que eso vos tenés que relacionarlo con las propiedades, todo lo que sea continuo va a tener integral, entonces todo lo que es propiedades integrales se va a aplicar ahí. Viste, lo de, por ejemplo, si tenés una integral de una constante por f de x, se puede sacar la constante, todo eso es como, siempre las propiedades vienen desde tiempo, desde, viste, todas las propiedades que hay en matemáticas, siempre tiene eso que ver. Entonces, si bien son parecidas, el funcionamiento por ahí en alguna propiedad específica de la integral puede estar limitado, pero más o menos no. Eso te lo va a dar el profesor fija, así que no te preocupes, pero nada, las propiedades son clave para todo, para la vida. Nada, mentira. Yo tengo una duda. ¿La varianza se calcula igual para los datos agrupados y los no agrupados? Hola.
soy Santi. ¿Qué tal? Si no me equivoco, lo que hacemos muchas veces cuando buscamos este tipo de variables para datos agrupados es tomar el punto medio de los intervalos como un punto de referencia y en base a eso calcular las distintas variables. Lo mismo que la media. La media la calculás tomando el punto medio de cada intervalo y luego sumando los valores de los puntos medios de cada intervalo, en realidad el producto de ellos por su frecuencia, y dividiendo todo por n. Muchas veces con intervalos vamos a terminar haciendo eso. No sé si eso resuelve la pregunta. Si dice ponerle que el peso, por ejemplo, ¿no? De 50 a 60, tomo el dato 55. Entiendo que sí. Entiendo que es más o menos lo que habría que hacer. Ok. Hay un ejercicio, si no me equivoco, de los que hay acá, que es justamente con intervalos. Y calculamos los coeficientes de variación. Y ahí puede que lo veamos un poco más claro. Bueno, gracias. No, de nada. Ok, si entonces Lau y Ari no tienen nada más que agregar, arrancamos con la parte práctica. Déjenme ver si les puedo compartir pantalla. Quiero hacer esto y quiero compartirles esto. Bueno, por favor díganme si se está viendo bien. Sí, se ve. Sí, Genial. Ok. Intenté tener primero algunos ejercicios de descriptiva, principalmente, que es lo que muchos mandaron, y dijeron que querían repasar antes de ver algunos de probabilidad. Así que por ahí intentamos no dedicarle demasiado tiempo a esto. Obvio que si hay dudas, pregunten, pero nada, la idea es dedicar más a probabilidad y también hay bastante tiempo que darle. Bueno, me dijeron que están viendo el spreadsheet. Este primer ejercicio lo que nos plantea es un conjunto de 80 datos que representa el tiempo en segundos en que recorren cierta distancia 80 nadadores. Y la consigna nos pide obtener los cuartiles del rango intercuartílico y expresar los datos en un gráfico de boxplot. Todos más o menos vieron esto, entonces estamos todos en la misma página. Sí, sí. Ok, genial. Bueno, los cuartiles, como la mayoría de las medidas de posición, en realidad muchas veces podemos pensar en los cuartiles, los deciles como en realidad percentiles específicos, son los valores de variable que son mayores o iguales a cierta proporción de los datos y menores o iguales a la otra proporción. Entonces, en este primer ejercicio, esto está exactamente igual que en la actividad. Esto está ordenado, son 4 columnas ordenadas de menor a mayor. Y lo que nos pide primero es tomar el cuartil 1, el 2 y el 3. Entonces, sabemos que son 80 ganadores, así que tenemos 80 datos. Entonces, el cuartil 1 lo vamos a calcular como el número de datos total dividido por 4. Esto nos va a dar entonces la posición, o sea, el orden absoluto del valor de variable que corresponde a ese cuartil. En este caso, sabemos que tenemos 80 datos, entonces dividiéndolo por 4 sabemos que el orden absoluto del primer cuartil va a ser 20. Son 4 columnas de 20 de largo. Lo puse así para que sea más fácil que ver a una sola columna de 80 renglones. Así que el 20avo elemento, 20avo valor, sería acá, 63. ¿Se ve? ¿Tienen clara por ahí estas nociones de orden absoluto, de posición? Sí. Genial. Bien. Entonces sabemos que 63 es el valor que corresponde al cuartil 1. Luego, el cuartil 2
básicamente tiene el orden absoluto de la totalidad de nuestros datos multiplicado por 2/4. Sabemos que 2/4 es lo mismo que un medio, por lo cual el cuartil 2 siempre va a ser el equivalente a la mediana. Es el valor de variable aleatoria menor o igual al 50% de los datos, mayor o igual al otro 50% de los datos. En este caso, análogamente al anterior, esto no tiene mucha complicación. El orden absoluto es 40, por lo cual vamos recordando que cada columna de estas tiene 20. Es bastante evidente, creo, que este sería el 67, el cuartil 2 o la mediana. ¿Se ve también? Sí. Sí. Genial. Bien, déjenme ir poniéndolo acá para que quede un poco más claro. Y por último nos queda definir el cuartil 3, que, análogo a los anteriores, va a tener el orden absoluto del número total de datos que tenemos. Por 3/4 va a ser 60. Y va a caer entonces, de nuevo, acá, en 70. Entonces, lo mismo. 70 sería nuestro cuartil 3. De nuevo, cuartil 3, entonces lo que estaría planteando es que es un valor de variable mayor o igual al 75% de nuestros datos, menor o igual al 25% restante. No calculamos el cuartil 4, porque el cuartil 4 implicaría básicamente hacer, digamos, tendría el orden absoluto de nuestro total de datos, nuestro número total de datos, por 4/4. O sea, naturalmente va a ser el último, el valor máximo de nuestro conjunto de datos. ¿Se entiende esto también? ¿Por qué es redundante calcular el cuarto cuartil? ¿Podrías repetirlo, porfa? Sí. Los cuartiles básicamente lo que hacen es, pensándolo, es separar en 4 partes de misma cantidad de datos nuestro conjunto total de datos. Entonces, el primer cuartil lo que hace básicamente es separar el 25% de los datos menores del 75% de los datos mayores. Entonces, el cuartil 1, por ejemplo, lo definimos como un valor de variable que es mayor o igual al 25% de los datos y menor o igual al 75% de los datos restantes. Lo mismo pasa para el cuartil 2, que está exactamente en el medio, si los ordenamos de menor a mayor, que es la mediana. Con el cuartil 3 pasa lo inverso al cuartil 1. Y en el cuartil 4 estamos básicamente definiendo un valor de variable que sea mayor o igual al 100% de los datos totales que tenemos. Y esa es la definición básicamente de nuestro valor máximo. Porque tiene que ser mayor o igual al 100% y menor o igual al 0%. Entonces siempre va a ser nuestro valor máximo. ¿Se ve ahora? Sí, gracias. No pasa nada. Bien. Entonces... Te hago una pregunta. Sí, decime. Perdón, que te cortó. En el primero, en el libro aparece como n+1/4. ¿Es lo mismo? Tendría que decírtelo bien. Sé que hay alguna bibliografía en que aparece así. Puede que haya casos específicos en que sea más apropiado usar uno u otro. En la bibliografía que yo vi, lo aprendaba como n/4. Acá si hicieses 81/4 tendrías que 20,25. Claro, que igual te da 20,5, que sería el valor medio entre 63 y 63, que es el siguiente, así que sería 63 igual. Claro, sí, totalmente, en estos casos sí. De hecho, yo dudé un poco con eso, pero por ejemplo acá, el tercer cuartil... perdón, creo que hice ruido. Habría complicaciones del 70 y el 71. Y habría que ver ahí qué definición estamos usando. Si quieren, lo ojeo un poco algunos libros que tengo por ahí. Intento solucionarles la duda. Por los datos que los resultados de este ejercicio planteaba, parecía estar usando esta fórmula, esta expresión para obtener los cuartiles. ¿Está bien?
Y pone el cuartil 1 y el cuartil 3. El 2 no lo ponía en el libro. Claro, por eso, porque el cuartil 2 es lo mismo que la mediana. Ok, listo. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a rango intercuartílico? Bueno, rango intercuartílico es como definimos a la amplitud del rango definido entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Sabemos que el primer cuartil delimita los primeros 25% de los datos del resto y que el tercer cuartil delimita los primeros 75% del resto. Sabemos entonces que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 va a haber el 50% de los datos. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Bien, genial. Entonces, nos sirve pensar el rango intercuartílico porque también nos permite definir después qué es un valor atípico. Ya vamos a ver eso. Antes que nada, sabiendo que el rango intercuartílico se define entonces como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, en este caso, ¿cuál sería el valor del rango intercuartílico? Ok, en este caso el rango intercuartílico queda definido entonces por la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Como vimos acá, el tercer cuartil tiene el valor 70, el primer cuartil tiene el valor 63, entonces sería 70 menos 63, que es 7. ¿Entendió eso? Sí, ahí sí. Genial, genial, genial. Sé que por ahí es medio tramposo hasta el principio de entender intuitivamente. Entonces, luego, distinta bibliografía puede plantearlo diferente. Esta guía definía el valor atípico como todo valor que se desvíe de la mediana por 2 veces el rango intercuartílico o más. Hay alguna bibliografía en que lo van a ver como 1,5 veces el rango intercuartílico. Eso puede variar. Ténganlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, la mediana de 67, vamos a definir como dato atípico a todo aquel que se desvíe de 67 por más de 2 veces nuestro rango intercuartílico, que es 14. Entonces vamos a reemplazar un poco acá. En este caso, entonces, esto aplica a todos los valores que se desvíen de nuestra mediana, que es 67, en 2 veces nuestro rango intercuartílico, que es 14, porque es 7 por 2. Luego, restándole 14 a 67 y luego sumándoselo también, son valores atípicos, todos los valores menores a 67 menos 14, que va a ser, si no me equivoco, 53. En este caso, ¿qué valores de variables son menores a 53? Hay uno solo, que es el 52. Perdón. O los mayores de 67 más 14. Eso tendría que ser, que alguien me rete si lo estoy diciendo mal, 81, que en este caso serían los valores de 83 y 85. Ahora, cuéntenme si se entendió lo que dije, por favor. Sí, ahí hice la cuenta y está bien. Excelente, muchas gracias. Entonces, sabemos que aquellos valores que se reconocen atípicos son el 83, el 85 y el 52. Déjenmelo marcar para que tenga algún indicio visual. Entonces, el boxplot. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interpreta? El boxplot es un gráfico que nos muestra. También lo pueden encontrar como llamado un gráfico de cajas y bigotes, si no me equivoco. Nos muestra, para empezar, nuestro rango intercuartílico. El espectro de datos o la amplitud del rango intercuartílico definido, como dijimos, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Cuartil 3, dijimos que es 70,
está acá, y el cuartil 1, que es 63, que está aproximadamente acá en el gráfico. Entonces, esta caja central queda definida entre cuartil 3 y cuartil 1. Y luego, los bigotes de la caja se extienden hacia hacia la amplitud de los valores que no consideramos extremos. ¿Qué es esto? Nosotros dijimos que consideramos extremo un valor menor a 53. Entonces, ¿hasta dónde va el bigote acá? Hasta 54. Y también lo dijimos con mayores de 81. ¿Hasta dónde va el bigote? Hasta 80. ¿Se ve eso? ¿Habían visto ya gráficos de boxplot o de caja de bigote? No, todavía no. Bueno, No. ok. Pero lo que hace, para lo que sirve, es para poder visualmente y rápidamente tener una idea de cómo se distribuyen nuestros datos. Sabemos que el 50% de nuestros datos se encuentran acá, en este intervalo entre 70 y 63, que son justamente los cuartiles 1 y 3. Y luego sabemos también que todo valor que se extienda más allá de estos bigotes van a ser valores que consideremos atípicos. Vemos que acá tenemos un punto atípico, que es el que corresponde al 52, y acá tenemos 2 puntos atípicos más que corresponden al 83 y al 85. Por lo general vamos a usar... ¿Cómo llegaste a esos valores? Al 52, 83 y 85. Es lo que usamos acá. Dijimos que definimos a valores atípicos como aquellos que se van a desviar de nuestra mediana 2 veces más que el rango intercuartílico. Como sabemos que el rango intercuartílico es 7, entonces sabemos que son los que se desvíen de 67, que es nuestra mediana, en 14 o más. O sea, son aquellos que son menores o iguales. Acá, de hecho, falta aclarar. Son aquellos menores o iguales de 53 o mayores o iguales de 81. ¿Se ve? Entendí, buenísimo. Gracias. Genial, excelente. Bueno, ¿alguna duda más sobre cómo encontrar cuartiles así en discreto? Sobre el boxplot, sobre el valor atípico, sobre el rango intercuartílico. Bueno, entiendo que no, cualquier cosa, chiflenme tranquilos. Bien, este es un ejercicio un poco más extenso, quizá algo tedioso, sobre descriptiva con datos discretos en que calculamos media, mediana, desvío, coeficiente, simetría, kurtosis. Ustedes entonces vieron esto, han hecho ejercicios de esto. No quiero tirárselos encima si no vieron mucho y no quiero marearlos innecesariamente. Yo de eso vino más el desvío estándar. Ok. ¿Moda, media y mediana también? No. Ok, bueno, está bien. Entonces, ¿el resto vio moda, media, mediana, desvío? No. Ok, entonces no me voy a meter mucho con esto. En caso de que se pregunten, la moda es el valor de variable que más se repite, digamos que tiene una frecuencia absoluta mayor. La frecuencia absoluta, acá tenemos de cada uno de los distintos valores de variable. 42 es claramente la frecuencia mayor, por lo cual 2 es la moda en este conjunto de datos. Luego la media es lo que nosotros entendemos muchas veces informalmente con el promedio, es básicamente la sumatoria de todas las variables por su frecuencia, dividida por la cantidad total de datos. Acá tenemos, por ejemplo, en este conjunto hay 5 menos 1, hay 18 ceros, hay 42 2, hay 27 3, hay 8 4. En total hay 100 números. Si sumamos todos los menos 1, todos los ceros, todos los 2, llegamos a un total de 192. Y entonces 192 sobre 100 es 1,92. Básicamente, de nuevo, es la idea más intuitiva de promedio que tenemos de siempre. Luego, el desvío estándar, entonces, que es lo que me han dicho que vieron, se define, calculo que ustedes también tienen la fórmula por ahí, como
la raíz cuadrada de la varianza. ¿La varianza qué es? La varianza es la sumatoria del producto el cuadrado de la diferencia de los valores de variable menos el promedio, que es este x sub i menos mu. Para cada x sub i tenemos que restarle mu, elevar esa diferencia al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia absoluta de cada x sub i, a todo eso dividirlo por n. Eso nos da la varianza. Luego la raíz cuadrada de eso es el desvío. Acá, ¿qué hicimos? Primero calculamos para cada x sub i, le restamos el promedio, que es 1,92, y a esa diferencia le damos al cuadrado. Eso hicimos, de nuevo, para cada valor de x sub i. Luego, en una columna aparte, para hacer las cosas más prolijas, multiplicamos esos valores por la frecuencia absoluta de cada variable. Así obtuvimos esta columna y sumamos todo, eso nos da 175,36. Entonces, acá tenemos en este 175,36 el numerador de esta fracción. Luego n ya lo conocemos. Es como dijimos el número total de datos que tenemos. Sabemos que es 100. Entonces, esto se traduce a la raíz cuadrada de el cociente de 175,36 sobre 100. Eso nos da 1,32, 1,33 creo que les puede dar si por ahí redondean en algún paso intermedio. En la guía aparece así. Pero bueno, no quiero meterme mucho más con otros valores, si no quiero marear los demás. Nada, de última lo vemos la semana que viene. Esto Luego. así resuelto lo mandás al grupo, lo puedes mandar. Sí, más vale. Les puedo compartir el spreadsheet, no pasa nada. Gracias. Está todo con... ¿Cómo es? Están vinculadas las celdas si necesitan por ahí ver las relaciones. Para guiarme. Sí, no, totalmente. Listo, gracias. No pasa nada, por favor. Bueno, entonces, si hay alguna duda de esto, pueden decirme tranquilos. Si no, pasamos a otro tema para no complicarnos demasiado. No, fue re claro con el cuadro. Ok, genial. De nuevo, no se compliquen con estas cosas ya elevando al cubo cuadrado, porque eso ya lo van a ver, ya se van a preocupar por eso. Bien, ver una cuestión de gráficos con intervalos. Depende de qué curso vayan, van a darle más o menos importancia. Algunos le dan mucha importancia a entender bien cómo el formato de los gráficos y cómo realizarlos. Este es un cuadro que, si no me equivoco, es parecido al caso que alguno de ustedes me mencionó, que nos muestra la frecuencia absoluta de el peso de los empleados de una compañía agrupados en intervalos. Acá no nos vamos a meter mucho con entonces los cálculos de varianza de media. Nos vamos a meter más que nada con el gráfico del histograma y la ojiva. Todos vieron lo que es el histograma y la ojiva. La ojiva también la ven a veces como el polígono de frecuencias acumuladas, creo. Sí, ahí pide el polígono de frecuencias acumuladas. Ok. Asumo entonces que son familiares con los conceptos. ¿Qué es importante para dibujar un histograma en particular? Un histograma lo vamos a usar muchas veces con variables que estemos agrupando. Porque a diferencia de las variables discretas, que usamos gráficos de columnas o de barras, no hay una distancia, no hay elementos que no caigan, por ejemplo, en esta barra o en esta barra. ¿Qué significa eso? La barra que representa acá al intervalo 50-60 está pegada a la barra que representa al intervalo 60-70. ¿Por qué? Porque justamente como la naturaleza de los intervalos que nos representan conjuntos continuos, acá nos dice, ok, acá van a entrar todos los valores entre 50 y 60, excepto el 60, incluyendo el 50. Ese 60 que no te aparece acá va a aparecerte en el intervalo siguiente. Por lo cual vas a tener que pegar acá bien las barras. Eso es algo que es bastante importante y que depende del curso, de nuevo, les van a dar mucha importancia. De nuevo,
herramientas como el histograma nos permiten por ahí a un vistazo entender un poco más la distribución y la frecuencia de nuestros datos a lo largo de los distintos valores de variable. Luego el ojiva o ¿cómo es? El polígono de frecuencia muchas veces es un análogo a lo que estaba diciendo Lau en variable continua. Básicamente es un gráfico que nos permite entender un poco cómo evoluciona la frecuencia acumulada a lo largo del conjunto de nuestros datos. ¿Qué es esto? La frecuencia acumulada, por ejemplo, para hasta 70, esto significa todos los valores, todo el número de todos los datos nuestros, cuáles son aquellos menores o iguales a 70, en este caso es 18. Y así va a evolucionar hasta llegar a el límite superior de nuestro intervalo mayor, en el cual tendríamos que tener ya la totalidad de los datos. ¿Se entiende esto? Es bastante análogo a la... ¿Cómo es esto? A la probabilidad acumulada. No sé si lo vieron o no tampoco. No, en mi caso muy por encima. Ok. Entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Cuéntenme entonces si quieren ver este ejercicio, que es no muy distinto del que vimos antes sobre variables de estadística descriptiva, para conjuntos discretos. Acá hay algo bastante parecido en que vamos a comparar básicamente los coeficientes de variación de dos conjuntos de datos. O si quieren, lo que podemos hacer, un poco más divertido, es empezar a ver algunos ejercicios de probabilidad. Por mí es lo mismo. Para mí, en mi curso todavía no vimos la media, pero como que sé que esta semana ya lo vamos a ver. Porque no sé, de la guía nos quedan muy poquitos ejercicios sin hacer. Ok. Bueno, está bien. Si quieren podemos, de nuevo, son bastante rápidos ahora que ya vimos el primero. Acá tenemos el conjunto de datos X y el conjunto de datos Y. El conjunto de datos X nos muestra las unidades producidas en una planta. Por un lado, esa es una de nuestras variables. Y la cantidad de días en que un número de unidades producidas, nos muestra los días en que las unidades producidas cayeron dentro de cada intervalo. Por ejemplo, hubo 4 días en que las unidades producidas fueron entre 15 y 25, hubo 7 días en que las unidades producidas fueron entre 25 y 35, y así. Creo que eso se entiende, no es nada muy distinto de lo que veníamos viendo. De nuevo, acá queremos para el coeficiente de variación, que recordemos que es el desvío sobre la media, vamos a necesitar sacar justamente esas dos variables. Entonces, para sacar la media, como habíamos anticipado, vamos a primero calcular el punto medio de cada uno de los intervalos, que se ve acá, y vamos a multiplicarlo por la frecuencia de cada uno de los intervalos, y vamos a obtener esta columna, y también vamos después a multiplicar el cuadrado de cada uno de los puntos medios por sus frecuencias. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque una manera distinta de calcular el desvío es usar el tercer miembro de la imagen que están viendo acá, que es, en vez de hacer toda esta maraña de cálculos, hacer la sumatoria del cuadrado de nuestros puntos medios en este caso por su frecuencia, luego a eso dividirlo por nuestro n, restarle la media al cuadrado y todo eso sacarle raíz cuadrada. Así vamos a obtener el desvío también. Bien, entonces, primero la media. La media, como ya dijimos, es la sumatoria de todos nuestros datos multiplicados por su frecuencia
sobre n. En ese caso, la columna que nos da la sumatoria de todos los datos va a ser esta, xi por f sub i, nos da 2790 sobre nuestra n que es 57. Eso nos va a dar, como ven acá, 48,9474. Y esto probablemente siga si le damos más decimales, pero lo vamos a redondear acá. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí. Bien, ok. Luego el desvío estándar, entonces, vamos a calcularlo por esta vía. Vamos a primero calcular la sumatoria de los x cuadrado por f sub i. Para eso, en cada una de estas columnas, ven que estamos agarrando el punto medio de cada uno de los intervalos, lo estamos elevando al cuadrado, y luego estamos multiplicándolo por los días, o lo que es lo mismo, la frecuencia de cada intervalo. Hacemos eso para cada intervalo y sumamos todo y nos da 148.700. Luego, tomamos ese valor, ese 148.700, lo dividimos por nuestro n que es 57, y a todo eso le restamos la media al cuadrado, la media siendo 48,9474. ¿Esto se ve? ¿Se entiende? Sí. Bien. Luego, nada más tenemos que sacar la raíz cuadrada de esto, y eso nos va a devolver el desvío estándar. El desvío estándar acá, entonces, es aproximadamente 14,592. Luego, el coeficiente de variación va a ser de 0,2981. Si no me equivoco, de la guía que saqué esto, le da un poco más, creo que le da algo más cercano a 0,3, 0,299. Es probablemente una diferencia de redondeo. Lo corrí varias veces y me dio siempre esto. Si alguien llega a encontrar alguna manera distinta en que dé algo más preciso que de justo lo que está en la guía, por favor avíseme y lo vemos. Y bueno, análogamente, haciendo exactamente lo mismo con el conjunto de datos I, llegamos a que tiene una media de 17,3 periódico y un desvío estándar de 5,5126 aproximadamente. Entonces nos da un coeficiente de variación de 0,318. ¿Cuál es la conclusión acá? Que la variación en el conjunto de datos I es más significativa que en el conjunto de datos X. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende más o menos qué significa el coeficiente de variación? ¿Podrías repetirlo? Sí. Nosotros entonces, usando las variables que obtuvimos de los distintos conjuntos de datos, llegamos a los coeficientes de variación. Los coeficientes de variación lo que nos dicen es, ok, tu desvío estándar, si bien es un valor calculable, no siempre es fácil interpretarlo porque es muy relativo a los datos que estés usando. No es lo mismo tener un desvío de 1 cuando estás midiendo cuestiones milimétricas que tener un desvío de 1 cuando estás midiendo cuestiones kilométricas. No sé si se entiende un poco esa idea. Sí, ahí sí. Claro, digamos, lo que intentamos es ponderar qué tan importante es nuestro desvío estándar en base a nuestra media. Entonces, cuando nosotros tenemos acá en el conjunto de datos I un coeficiente de variación que es mayor al coeficiente del conjunto de datos X, nos da la idea de que probablemente no. De hecho, el desvío estándar en el conjunto de datos I es más significativo que en el conjunto de datos X. ¿Se entiende la idea? Sí, ahí sí. Ok, genial. Perfecto. ¿Alguna pregunta más de este punto? Si quieren podemos pasar a probabilidades. Ok, genial. Déjenme que dejo de presentarles en el navegador y les empiezo a compartir pantalla en Whiteboard, donde puse algunos de los ejercicios que me estuvieron pasando estos días. Acá. Genial. ¿Se ve la pantalla? Sí. Genial. Bueno, vamos a ver. Déjenme que agarro acá el lápiz. El primer ejercicio. No, de hecho, ¿saben qué? Vamos a arrancar con este, que es más introductorio y es uno que pasó un compañero al grupo.
El ejercicio plantea: un arquero ataja 3 de cada 2 penales que van a la derecha. Ataja también 2 de cada 7 penales que van a la izquierda y 2 de cada 3 que van al centro. Sabemos también que un jugador patea 2 de cada 9 penales a la derecha y 2 de cada 6 penales a la izquierda. Entonces queremos calcular cuál es la probabilidad de que el arquero ataje el próximo penal. Bien. Muchas veces, al menos a mí, siempre me pareció muy útil despejar antes que nada los datos que tenemos y en base a eso empezar a construir la información que podemos sacar de acá. ¿Quieren contarme qué datos les parece que podemos obtener rápidamente en términos de probabilidad? Por ejemplo, la probabilidad de que el arquero ataje en base a cierto evento. ¿Cuál es la probabilidad de que ataje un tiro a la derecha, un tiro a la izquierda? Sí, eso. ¿Cómo? Perdón, no sé si se habló a propósito, ¿no? No, sí, eso de cuántos a la izquierda, al centro y a la derecha. Ok. Bien, entonces acá hay un detalle muy importante que es entender qué datos son probabilidades simples y cuáles son probabilidades condicionales. Ahora, ¿quién de los dos actores acá, uno es la persona que patea, otro es el arquero, cuál tiene un conjunto de probabilidades que se condicionan por el evento del otro? Digamos, la acción de quién afecta las probabilidades de la otra persona. ¿Se entiende la pregunta? Sí. La acción del arquero sería. Perdón, hablaron al mismo tiempo, disculpa. No, yo decía sería la acción del arquero la que condiciona el resultado de si es gol o no. ¿Puede ser? Entiendo lo que decís. Mi pregunta apunta más a: tenemos dos actores. Tenemos a la persona que patea, tenemos al arquero que ataja. Mi pregunta es: La acción del jugador condiciona al arquero. claro, bien, genial. Totalmente. Porque a priori las acciones del arquero no afectan las probabilidades de que un jugador patee en tal o cual dirección. Entonces, son justamente las acciones de la persona que patea las que van a afectar las probabilidades del arquero de atajar o no. Bien, entonces, en base a eso, ¿qué datos de acá les parece que son correspondientes a probabilidades simples y cuáles son correspondientes a probabilidades condicionales? Simple cuando patea y condicional cuando ataja. Sí, totalmente. Esa es la lógica que hay que seguir acá. Entonces, para la persona que patea, que probablemente, como dijeron, la rijan probabilidades simples en vez de condicionales. ¿Qué eventos posibles, qué sucesos conforman su espacio? ¿Cuáles son las posibles acciones de la persona que va a patear? Las de patear a la izquierda, al centro o derecha. Sí, totalmente. Sí, además el ejercicio por implícitamente indica que esas tres opciones son las únicas. No está planteando la idea de que R, por ejemplo. Bien, entonces, sabemos que van a ser probabilidades simples. Las probabilidades de que se patee a la derecha, las probabilidades de que se patee a la izquierda y las probabilidades de que se patee al centro. Excelente. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que se patee a la derecha? 2/9. Perfecto. Y con la misma lógica, la probabilidad de que se patee a la izquierda sería de 2/6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial. Explícitamente nuestro ejercicio no nos habla de la probabilidad de que se patee al centro.
Pero si sabemos que nuestro jugador solo puede patear a la derecha, a la izquierda o al centro, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Podemos de alguna manera calcular la probabilidad de que se patee al centro, sabiendo las otras dos? ¿Podría ser 1 menos la probabilidad de derecha y de izquierda? Totalmente, totalmente. Una manera de pensarlo, de hecho, es la probabilidad de que patees al centro es todas las probabilidades menos aquellas en que no pateas al centro. ¿Se ve eso? Sí. Bien. Luego, las probabilidades de que no patees al centro, sabiendo que tenés solo tres sucesos posibles, es 1 menos, como dijeron, la probabilidad de que se patee a la derecha y la probabilidad de que se patee a la izquierda. Luego, esto es 1 menos 2 novenos menos 2 sextos. Y esto va a ser, déjenme hacer trampa acá, 13 sobre 18. Excelente. Disculpen, estoy algo frito. Bien, entonces, ya obtuvimos las probabilidades simples para el pateador. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades que rigen al arquero? Básicamente lo que a nosotros nos va a importar son las probabilidades de que ataje tiros a la derecha, a la izquierda o al centro, que en parte es información que tenemos. ¿Cómo expresamos eso? Como ustedes dijeron, probablemente en forma de probabilidad condicional. ¿Se les ocurre? No apuntemos directamente ahora al valor de las probabilidades, sino a cómo definimos esas probabilidades de manera condicional. Podría ser que ataje, no sé, a la derecha, sabiendo que atajó que pateó a la izquierda o a la derecha o al centro. Me mezclé. Sí, entiendo igual la idea y es totalmente por ahí. Por ahí la manera en que yo lo plantearía sería, el suceso que a nosotros nos importa es que el arquero ataje o no. Entonces ese va a ser el cuarto suceso que acá a nosotros nos está faltando para terminar de completar los sucesos que no son relevantes acá. Están los sucesos del pateador, que son 3, y el suceso de atajar o no del parte del arquero. Entonces, definiríamos que nos importa la probabilidad de que el arquero ataje. El tema es, la probabilidad de arquero ataje no la tenemos. ¿Qué datos sí tenemos en relación a la probabilidad de que el arquero ataje? ¿Tenemos alguna condicional, por ejemplo, como mencionaron ustedes? Sí, el de 3 de cada 5 que van a la derecha, 2 cada 7 a la izquierda y 2 de cada 3 al centro. Perfecto. Sabiendo, por ejemplo, que un arquero ataja 3 de cada 5 que van a la derecha, ¿cómo podríamos expresar eso en una forma condicional, dados los sucesos que definimos? Definimos el suceso patear a la derecha, patear a la izquierda, patear al centro y el suceso el suceso atajar. ¿Cómo podemos entonces usar esa situación de que el arquero ataje 3 de cada 5 penales que van a la derecha como una probabilidad condicional? Ok, les cuento más o menos cómo lo pensé yo. Yo lo que pensé, primero es, me encantaría saber la probabilidad de que el arquero ataje, que es exactamente lo que me pide, pero no lo sé. ¿Qué es lo que sé entonces? Sé que el arquero ataja 3 de cada 5 penales que van a la derecha. O sea, acá hay algo condicional, pero seguro huele a condicional. ¿Qué pasa? Todavía no tengo claro cómo expresarlo. Entonces, hay una probabilidad, sea lo que sea que haya acá, que es igual a 3 sobre 5. Entonces, pensando un poco, digo, ok, ¿cuándo la probabilidad de que ataje va a ser 3 sobre 5? Siempre que el penal vaya a la derecha. Para que el penal vaya a la derecha, ¿cuál es el suceso que tiene que haberse dado? Que el jugador patea a la derecha. Claro, totalmente.
Entonces, acá todo apunta a que esta probabilidad es la probabilidad de que ataje sabiendo que el jugador batió a la derecha. ¿Se ve? Sí. Genial. Entonces, análogo a eso, podemos sacar las probabilidades para el resto. Sabemos que, déjenme ver acá, que también ataja 2 de cada 6 penales que van a la izquierda. ¿Se ve eso también? 7. 2 de cada 7. Sí, perdón, tenés razón, totalmente. Estaba leyendo abajo. Gracias. Y tenemos también la probabilidad condicional para cuando se va al centro, que es 2/3. ¿Se entiende todo esto? ¿Se ve de dónde salió? Sí, ahí sí. Excelente. Bien. Entonces, volvemos. A nosotros nos interesa la probabilidad de que este suceso, que es que el arquero ataje, suceda. Bien. Entonces, volviendo un poco a lo que hablaba Nacho hoy, nosotros podemos pensar la probabilidad de que el arquero ataje como, por ejemplo, la unión de que el arquero ataje y que el tiro vaya a la izquierda, por ejemplo, más la probabilidad de que el arquero ataje y el tiro vaya a la derecha, más la probabilidad de que el arquero ataje y que el tiro vaya al centro. ¿Se ve esto? Sí. Porque básicamente sabemos que la probabilidad de que el arquero ataje es un subespacio que está conformado por los distintos escenarios que nos hacen llegar a ese evento. El arquero puede atajar cuando hay un tiro a la izquierda, puede atajar cuando hay un tiro a la derecha y puede atajar cuando hay tiros al centro. Bien, entonces, ¿cómo podemos conocer estas probabilidades conjuntas? De nuevo, volviendo a lo que habló Nacho hace un rato, sabemos que la probabilidad, por ejemplo, de que el arquero ataje y que el tiro sea a la izquierda es igual a la probabilidad de que el arquero ataje sabiendo que el tiro fue a la izquierda por la probabilidad de que el tiro sea a la izquierda sobre la probabilidad de que ataje. ¿Esto se ve? ¿Se entiende? Estaba en las diapositivas que vimos con Nacho hace un rato. Sí, pero no sé, a la hora de reemplazar, ¿cuál número iría abajo? A la hora de reemplazar, perdón. Claro, de Fíjense poner, acá, de hacer disculpen. las cuentas, digamos. Ok, ya lo vamos a expandir un poco entonces. Aunque en un segundito. Porque acá yo la manqué, sinceramente. Esto no es, perdón. Esto es así. La probabilidad de que ocurra A e I es la probabilidad de que ocurra A dado I por la probabilidad de I. Que es, de nuevo, lo que vieron con Nacho hace un ratito. Esto. ¿Sí? Sí. Genial. Bien. Déjenme, si quieren, correr esto para que no se haga un matete. Entonces ahí tenemos la probabilidad conjunta para el primer caso. Y ahora podemos análogamente definirlo para el resto de los casos. Esta es la probabilidad de A dado que el tiro fue a la derecha por la probabilidad de que el tiro vaya a la derecha, más la probabilidad de A dado C por la probabilidad de C. ¿Bien? Sí. Se ven esas transformaciones. Ok. Entonces, luego, estos son todos datos que ya conocemos, que ya los despejamos de las relaciones que nos dio al principio del ejercicio. Sabemos que la probabilidad de A dado I es de 2/7. Entonces acá podemos ya empezar a reemplazar estos 2/7 por la probabilidad de I, que es 2/6. Y seguimos reemplazando para el resto de las probabilidades que ya conocemos. Luego, P de A sobre C es 2/3 y P de C es 13/18. De nuevo, pueden ustedes, si quieren, correr esto en una calculadora, pero acá llegamos
a lo mismo y nos da 0,71. Acá está redondeado un poco, esto es en realidad 0,7100 y sigue un poco. Hay algunos decimales más, pero como es costumbre en casi todos los cursos, redondeamos en 4 decimales. ¿Se entiende este ejercicio entonces? ¿Se vieron las relaciones? Sí. Excelente, me alegra mucho. Bueno, ahora hay un par de alternativas. Acá hay uno de los ejercicios que Nacho vio, así que por ahí no voy a parar mucho en ese. Este me interesa mucho. Se tienen 2 urnas, este también lo pasaron por el grupo. Se tienen 2 urnas. Hay una urna X que contiene 4 cubos negros y 3 cubos blancos. Hay una urna Y que tiene 2 cubos negros y 2 cubos blancos. ¿Ok? Entonces básicamente tenemos una urna X que tiene 4 cubos negros, tiene 3 cubos blancos, y tenemos una urna Y que tiene 2 de cada uno. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar un cubo de la urna X e introducirlo en la urna Y. Y después de hacer eso, vamos a sacar un cubo de esa urna Y y tenemos que saber qué probabilidad hay de que este cubo sea blanco. Bien. Entonces, sabemos que uno de los sucesos que se plantean es que hay un traspaso de uno de los cubos de X a Y. ¿Cuál es la probabilidad de que ese cubo que pasa de X a Y sea negro? Sabiendo que los cubos en X son 4 negros y 3 blancos. La probabilidad de que el cubo que sacamos de ahí sea negro. 4/7. 4 No. sobre 7. Sí, sí, totalmente, totalmente. La probabilidad de que tengamos un cubo negro es de 4 séptimos. La probabilidad de que sea un cubo blanco entonces es de 3 séptimos. ¿Se ven entonces las probabilidades de este traspaso? Sí. Perfecto. Ahora, queremos saber, sabiendo que ahora la urna Y tiene un cubo que no sabemos si es blanco o si es negro, ¿cuál es la probabilidad de que el cubo de esta nueva urna Y sea blanco? Entonces, vamos a definir eso como... Primero, dejemos en claro cómo hablamos de estas probabilidades. Llamémosle a la probabilidad de que de X pasemos un cubo negro a Y como XNY, si les parece bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Y la probabilidad de que pasemos un cubo blanco como XBY entonces, que dijimos ya que es 3 séptimos. Ahora, lo que nos importa es saber cuál es la probabilidad de que tomemos un cubo blanco de Y. Llamémosle tomar cubo blanco de Y. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de tomar un cubo blanco de Y es bastante análogo a lo que vimos en el ejercicio anterior. La probabilidad de esto va a ser la probabilidad de que ocurra esto y que pase el suceso de pasar un cubo negro de X a Y antes, más la probabilidad de tomar un cubo blanco de Y y de haber pasado un cubo blanco ahí. ¿Se ve esto también? Sí. Genial. Bien. Ahora, de nuevo y volviendo a tomar un poco lo que habíamos visto con Nacho, dijimos que la probabilidad conjunta, disculpen que ando corriendo por ahí las cosas, va a ser igual a la probabilidad conjunta de AB es la probabilidad condicionada de A dado B por la probabilidad de B.
en este tipo de eventos que no son independientes. Bien, entonces sabemos que la probabilidad de tomar un cubo de BI y que el cubo que hayamos pasado de XI haya sido negro es la probabilidad de tomar un cubo de blanco de I dado que el cubo que pasamos fue negro por la probabilidad de que el cubo que hayamos pasado haya sido negro. ¿No? Sí. Bien. Y el segundo miembro es análogo. Vamos a tener que es la probabilidad de haber tomado un cubo blanco de I dado que el cubo que pasamos fue blanco por la probabilidad que el cubo que hayamos pasado haya sido blanco. ¿Bien? ¿Se vio este proceso? Fue 100% análogo al primer miembro. Sí. Tenemos probabilidades conjuntas y como son sucesos dependientes, sabemos que las podemos igualar por el producto de una probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Bien. Entonces, ahora necesito que piensen conmigo. Supongamos, para tomar la primera probabilidad, que nos importa saber cuál es la probabilidad de tomar un cubo blanco de I, dado que el cubo que pasamos fue negro. Si el cubo que pasamos de X a Y fue negro, ¿cuáles son los cubos que hay ahora en la urna Y? ¿Cómo está compuesta? Si antes tenía 2 cubos negros y 2 cubos blancos, y luego le pasamos un cubo negro proveniente de X. 3 cubos negros. Ahora tiene 3 cubos negros y 2 cubos blancos. Entonces, si esa es la distribución de los cubos en Y, ¿cuál es la probabilidad de tomar un cubo blanco de Y? ¿2/5? Es exactamente 2/5. Y tenemos que multiplicarlo por la probabilidad de que hayamos pasado un cubo negro de X a Y. ¿Sabemos cuál es esa probabilidad? 3/5. No necesariamente. Esa probabilidad, de hecho, la calculamos hace un rato. Cuando hablamos de acá, de este evento. ¿Se acuerdan? El 4/7. Claro. ¿Pero sería claro. 3? ¿O sería ¿Perdón? 4? Sí, No, pasé sería el cubo 4. negro. Ah, listo. Claro, porque acordate que en la primera runa teníamos 4 cubos negros, 3 cubos blancos. Tomamos uno aleatorio para pasarlo. Entonces la probabilidad de que ese cubo haya sido negro en realidad es de 4/7. Ok. Entonces la probabilidad de que el cubo pasado haya sido negro es de 4/7. ¿Se ve? Sí. Excelente. Luego entonces, de nuevo, análogo para el segundo miembro. Si el cubo que pasó de X a Y fue blanco, no negro, ahora ¿cómo está compuesta la urna Y? ¿3/5? Ok. Hiciste toda la probabilidad condicional de una, ¿no? Sí, no sé qué hice. Ok, está bien. Básicamente, lo que pasó, lo que nos expresa esto, el valor de esa probabilidad es la probabilidad de tomar un cubo blanco de la urna Y, sabiendo que pasó un cubo blanco de X a Y. Entonces, si antes tenía 2 cubos negros y 2 cubos blancos, después de que le pasamos un cubo blanco, ahora tiene 3 cubos blancos y 2 cubos negros, por lo cual la probabilidad de tomar un cubo blanco es 3/5. Creo que eso es probablemente lo que hiciste. ¿Puede ser? Sí, pero sin ese análisis. Totalmente, 100%. Ok, y de nuevo, análogamente, la probabilidad de haber pasado un cubo blanco de X a Y también la sabemos. ¿Se acuerdan cuál era? 3/7. Perfecto, exactamente. Bien. Entonces tenemos 2/5 por 4/7. Esto va a ser, de nuevo, líncheme si está mal, 8/35. Más 3/5 por 3/7. Esto es 9/35.
8 más 9, hasta donde yo sé, es 17. Esto es 17/35. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me alegra mucho estar de acuerdo. Bien, entonces este es exactamente el resultado al que nos quería llevar el ejercicio. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, cuando vi la fórmula no se me ocurrían los números, pero ahora sí. Sí, pasa mucho eso, por eso de verdad soy muy ferviente militante de tener toda la información que tenés disponible, visible, para poder ver esas relaciones que por ahí son valores que muchas veces ya calculaste, pero se te pasa y te olvidas que lo tenés a mano en realidad. Bueno, les cuento, son 6 en punto. No quiero hartarlos. Tengo, si quieren, un ejercicio más, pero como ven en la resolución es muy extenso y es bastante pesado y Lau no tiene muchas ganas de que lo haga, creo. Pero si quieren lo hacemos. No sé cómo están ustedes de tiempo. De última lo que puedo hacer es pasarlo al grupo para que no estar Sí, acá. yo quería pedirles si podían pasar porque no, o sea, no anoté nada. Me enfoqué Está más en perfecto. prestar atención. Está perfecto, 100%. Yo puedo pasar esto al grupo, no hay problema. Además, creo que hay un par de personas que me habían pedido este ejercicio, así que mejor que quede ahí. Y cualquier pregunta que tienen me avisan. Acá les queda visible la resolución, pero de nuevo, cualquier pregunta que tienen, pueden preguntar por el grupo, pueden preguntarnos a cualquiera de nosotros y intentamos hacer lo posible para despejarla. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, obvio, 100%. El tema es que eso, por ahí hay muchas cosas que ver y todavía estamos todos medio organizando y los cursos también organizando qué temas están dando y cuáles no. Sí, son muchas variedades de cursos también. Sí, definitivamente están muy heterogéneos. Ok. ¿Hay alguna duda de lo que hayamos visto que quieran repasar? No, en mi caso no. Ok. Por ahí Ari también había preparado hasta algunos ejercicios de variable continua que se quedó con las ganas por Ari. Pero también queda para el sábado que viene. Sí, igual como siempre, si tienen una duda, lo mandan al grupo y tratamos de resolverlo. Algo que sea así más teórico, por ahí se mandará un audio, rompemos esa línea y nada, queda así, pero cualquier ejercicio así fuerte que tengan duda y vean que están en un problema, manden un mensaje. Capaz hay cosas que son, como hizo recién Santi, es mirar, despejar un poquito y ya se te va dando solo, así que nada de eso. Así que bueno, si quieren, cerramos acá. Sí, así aprovechamos bien las clases, porque en nuestro caso no terminamos de ver todo de lo que es ese tema, así que sí, se aprovecharía mejor. Claro. Sí, perfecto. Y ya ven todas las distribuciones teóricas también un poco más maduras. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, nos estamos viendo. Que tengan Gracias. buen fin de. Buen Gracias a fin de. ustedes. Chau.